Hay un concepto vago generalizado, ¿no? De lo que es y no está bien claro qué no es todavía, ¿no? Las personas utilizan o las cosas o creen en las cosas sin saber, por ejemplo, los fundamentos ni las implicaciones. No hay una seguridad, no hay una forma de verificar, pese a que tenemos las verificadoras correspondientes, aún así está el debate, ¿no? ¿Quién tiene la verdad, la verificadora o lo que me dijo esta información que fue creada con IA? Que se ha entrenado con información que estaba disponible en Internet, sin preguntarle al autor. Entonces ahí se ha hecho como una vulnerabilidad de los derechos de autor y en algunos casos de la privacidad. Muchos lo usan como psicólogo, no lo usen como psicólogo, por favor. La información que nosotros generamos en ciencia también se puede poner de manera pública, pero si hay una empresa que aprovecha todos estos recursos públicos que se han utilizado para hacer algo privado, también creo yo que merece una discusión aparte luego, ¿no? Amigos, bienvenidos al 7º episodio del podcast de Mente. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que de seguro es de importancia de todos ustedes y hasta del gusto de los que nos ven y nos escuchan. Hablaremos de la ética, el uso de la inteligencia artificial, un tema que ya forma parte de nuestro cotidiano, y para eso tenemos a dos personas con nosotros acá. Está con nosotros Eric Loaiza, investigador de la USFX, también Luis Guillén, él es ingeniero en sistemas, y en cuanto a Eric, es biólogo. Con ellos estaremos conversando acerca de este tema tan interesante y que todos nosotros deberíamos saber. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Yo soy Eric Loaiza, investigador biólogo aquí en la USFX, con especialidad más que nada en ecología trófica y relación entre animales y su medio ambiente, así que mi perspectiva va a ser un poco más de usuario y de investigador, ¿no? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Luis Guillén, ingeniero de sistemas de profesión, maestría en ciencia de la computación y el doctorado es en ciencia de la información, así que mi background es un poco más en el área tecnológica. ¿Qué entendemos por IA? Empecemos por ahí. Yo creo que todos conocemos la inteligencia artificial. No hay quien no la haya usado, por lo menos para hacer una imagen suya estilo Ghibli si quieren, pero todos la hemos utilizado en alguna oportunidad. ¿Pero qué entienden ustedes por la IA? ¿Cómo la podríamos definir? Creo que es mejor que empiece Luis. Ahora empecemos contigo. Yo con la IA, ¿qué entiendo por la IA? ¿Qué entiendes tú Bueno, por la ella? inteligencia artificial para mí exclusivamente es una herramienta que nos puede ayudar a hacer la vida más fácil en cualquier rubro. Yo la veo así porque la uso mucho para justamente hacerme la vida más fácil en distintas áreas. Yo considero que la IA no puede pensar por nosotros porque es una inteligencia artificial, pero sí la podemos usar con un asistente espectacular que nos puede solucionar muchas cuestiones. ¿Tú cómo la ves? Sí, lo que acabas de describir es principalmente lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, que es la que más está de moda, se puede decir, en los últimos años. En realidad la inteligencia artificial es más un concepto, que lo que busca es que las máquinas puedan desarrollar algunas actividades que oficialmente, originalmente solo la podían hacer los humanos. Por ejemplo, no sé, resolver un problema o identificar una imagen o recientemente generar contenido. Okay. ¿Tú cómo lo ves? Sí, como dices, es más una herramienta, pero también creo que hay un concepto vago generalizado, ¿no? De lo que es y no está bien claro qué no es todavía, ¿no? Porque suelo escuchar mucho que se confunde entre lo que decía, inteligencia artificial generativa y un sistema de análisis de datos, digamos, ¿no? O que encuentre patrones o que crean que cuando uno usa redes sociales también es una inteligencia artificial que está identificando tus gustos, cosas así, ¿no? Entonces, como que no hay un concepto muy claro y, bueno, yo aterrizo siempre en la definición, ¿no? Entonces, es una inteligencia que está, bueno, analizando procesos constantemente, ¿no? ¿Será por eso que tal vez la estamos usando como que en la punta del iceberg, el tema del potencial que tiene la IA? O sea, yo veo que todos lo utilizan. No hay quien no la haya utilizado alguna vez, aunque sea para probarla. Principalmente entre los más jóvenes, porque les soluciona hacer tareas, lamentablemente, hacer investigación, lamentablemente, para sus colegios y universidades. Entonces, eso es solo la punta, como les decía. ¿Cómo podríamos nosotros ahondar más respecto a la IA? Claro, en realidad sí creo que falta como un tipo de capacitación en cómo se deberían utilizar correctamente estas herramientas. En realidad es como indicas que están siendo tal vez subutilizados
y que algunos lo utilizan simplemente como un Google moderno, pero en realidad se pueden hacer muchas cosas más. Ok. ¿Tú crees que los chicos principalmente están usando mal la inteligencia artificial o es parte de los procesos naturales de tener algo nuevo e innovador? No sé cómo lo veías tú cuando usábamos Google en un principio, ¿no? Okay. Que se nos decía que ya no vamos a las bibliotecas, ya no buscamos en el periódico, todo buscamos en internet y ahora ese cambio es el que estamos viviendo nosotros, ¿no? Nosotros estamos reclamando que no leen bien las noticias cuando no sabes si realmente son noticias bien fundamentadas o también son generadas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que definir también un poquito las diferencias de usos, ¿no? Si lo va a usar una persona para el cotidiano, para resolver algún problema, para escribir algún correo o para un tema de formación académica, ¿no? Hay ciertas líneas que hay que poder diferenciar porque en un ámbito académico es completamente diferente a un ámbito de investigación, por ejemplo, ¿no? Antes de entrar a esos ámbitos, ¿ustedes creen que tal vez como sociedad, indistintamente de jóvenes, viejos, adultos, lo que quieran, estamos siendo dependientes de la IA, estamos yendo a ese camino? Por lo que se ve dentro del cotidiano. Sí, bueno, no sé si dependientes, pero sí estamos apoyándonos bastante en lo que dice como una verdad absoluta, ¿no? Como alguna vez he escuchado que la gente lo trata como un oráculo de Delfos, ¿no? Sí. O sea, es una entidad que tiene la respuesta y la razón, ¿no? Y lamentablemente se tiende a no dudar de las respuestas que se da cuando no se tiene suficiente conocimiento de fondo de cómo funciona y toda esa cuestión, ¿no? ¿Tú crees que es un riesgo la IA? No, de hecho creo que es una herramienta muy poderosa. Justamente lo que comentaba Eric, un término más técnico se llama opacidad epistémica, en la que las personas utilizan o las cosas o creen en las cosas sin saber, por ejemplo, los fundamentos ni las implicaciones. Entonces esa opacidad epistémica es peligrosa porque tiendes a confiar mucho en la herramienta sin saber si, por ejemplo, está bien. Okay. ¿Sí? Entonces yo no creo que sea peligrosa, de hecho es una herramienta muy poderosa y que está ayudando bastante en muchas áreas. ¿Y cómo contrarrestamos esta opacidad? ¿O es netamente un tema de capacitación y saber usarla bien? No, es también parte tecnológica. Hay una área específica que se llama Explainable AI, que es inteligencia artificial explicativa, que precisamente trata de aclarar esto, trata de humanizar qué decisión ha hecho la inteligencia artificial para llegar a un resultado. Entonces te darás cuenta que si utilizas algunas versiones que son de paga o algunas versiones que son más elaboradas y más recientes, incluso tienen diferentes modelos de respuesta. Uno de ellos se llama Chain of Thoughts o cadena de pensamiento. Entonces incluso ya está empezando a tratar de resolver los problemas de una manera sistemática. Ok, muy bien. Entonces es, digamos, un tema corresponsable, le puedo decir así, porque también quiero abordar el tema de que a la gente, bueno, la gente en general necesita aprender a usar la inteligencia artificial. Creo que no lo sabemos. Como digo, sí, está muy lindo hacer imágenes estilo Ghibli, está muy lindo que yo me vea como un muñeco de acción y demás, pero más allá de eso creo que no se ha abordado. Tampoco hay una forma en colegios, por ejemplo, ahora considerando que también es muy nueva, de cómo usar la inteligencia artificial y usarla bien para provecho. ¿Qué opinión les merece eso? Bueno, es bastante rápido como ha avanzado, ¿no? Hace unos años generaban videos con inteligencia artificial que eran pésimos y era evidente que era una inteligencia artificial. En cambio ahora puedes ver Michael Jackson bailando con el Papa, ¿no? Unas cosas así que cuesta mucho diferenciar y justamente hay que analizar eso, ¿no? De que a veces uno ya no siente la realidad tan real, ¿no? Entonces busca esas cosas. No sé, quizás este es un tema aparte, pero con la serie The Last of Us había mucha crítica a que la jirafa era completamente falsa en una escena, no parecía una jirafa de verdad, hasta que han puesto las escenas de que era una jirafa, ¿no? Era una jirafa que han sacado y esto era todo un tema de procesamiento que la gente no lo sentía en esa realidad, entonces creo que puede llegar a un punto donde vamos a tener esa tergiversación. Y cuando lo pones en entornos académicos, bueno, estás pidiendo a un profesor de, digamos, 40, 45 años que se actualice en algo que ha salido hace 2 años. Es un poco complejo seguirle el ritmo a todas estas cosas que salen, entonces ahí
hay que ser un poco más creativo, no necesariamente en aprender a utilizarlas, sino en entender un poquito cómo funcionan, ¿no? Uh-huh. La gente joven creo que es la que más entiende cómo funciona dentro de todo. No sé si entiende cómo funcionan, pero Ajá. saben que preguntas y responde, ¿no? Entonces, eso sería bueno definir, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por que realmente entiendan cómo funciona? O lo que decía Luis, ¿no? De que hay un proceso que se quiere humanizar el razonamiento, pero ¿qué es un razonamiento humano, ¿no? ¿Cómo podemos equiparar eso a nivel artificial con un sistema orgánico, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de la inteligencia artificial en un ámbito específico, porque hemos visto que se puede utilizar pues, en cualquier ámbito prácticamente, pero en la investigación como tal, ustedes que están en esa área, ¿cómo entra la IA como un nuevo actor? ¿Forma parte? ¿Es un actor activo? ¿Es un actor más pasivo? ¿Es, no sé, una herramienta que ya está prácticamente puesta y es un requisito hasta indispensable o también se está adaptando poco a poco? Quizás. Sí, en realidad me gustaría regresar a lo que dijiste al principio, que en realidad no es un actor, es una herramienta. Como cualquier herramienta, esto te va a facilitar y va a optimizar tu trabajo. En el campo de la investigación no es una excepción. Entonces lo que se tiene es una herramienta que te va a facilitar algunos procesos, pero la responsabilidad, por ejemplo, o la ética de la investigación sigue siendo parte del investigador. Okay. ¿La han usado ustedes para algún trabajo de investigación? Usualmente para que me ayude como lluvia de ideas con algunas cosas, mejorando algunos textos, porque obviamente el inglés no es nuestra lengua para materna. Pulir, ¿no? Sí, pero obviamente siempre hay que desconfiar, ¿no? Entonces es mejor desconfiar un poquito, revisar todo eso y en ese ámbito, ¿no? Pero obviamente cuando ingresó ya a un sistema universitario, la inteligencia artificial generó este callo, ¿no? De si usamos, no usamos, cómo se debería usar, se enseña a usar o se prohíbe el uso, cómo identificamos. Por ejemplo, en los journals ahora, cuando uno manda una revisión, dependiendo de la editorial, a veces te mandan como un filtro de revisión de plagio, que está hecho en base a una inteligencia artificial. O una inteligencia artificial que te hace un scroll para ver cuánto de inteligencia artificial has usado en tu trabajo, ¿no? Que también, o sea, muestra que el entorno de investigación, no solamente en la producción, sino también en los sistemas editoriales, ya está inmerso, ¿no? Ok. ¿Y en tema de ingeniería de sistemas también lo has usado? Tal vez es más tu área, pero no sé, tú dinos. Claro, sí. De hecho, sistemas es lo que menos hago. Okay. Ahora que investigo un poco más en el área de redes de comunicaciones. Y hasta hace un par de años, justamente por este segundo boom de la inteligencia artificial, empecé a trabajar con automatización de procesos o automatización de servicios de red. Sí, entonces, si antes se estudiaba solo para una de las áreas, ahora tienes que saber un poco de todo. Y yo en realidad no me gustaba mucho el área de inteligencia artificial, porque es un área que tiene más de 50 años. Pero con esta parte de la inteligencia artificial que se llama lenguaje de procesamiento natural del lenguaje, y una de las aplicaciones es justamente los chatbots. Entonces se veía muy muy interesante y muy prometedora. Entonces hace un par de años estoy utilizando estas herramientas para desarrollar este tipo de investigación. Ahora, al principio, obviamente, como indicábamos antes de la entrevista, tenía muchos errores, lo que se denominan alucinaciones. ¿Sí? Entonces, había muchas personas que eran muy negativas y decían, no, esto nunca va a funcionar. Sí, pero generalmente las características de esas personas eran personas que no querían mucho el cambio, ¿no? Entonces creo que es evidente que es una realidad que este tipo de herramientas está para quedarse, y lo mejor es ir adaptándose, ir conociendo cómo utilizar efectivamente estas herramientas para optimizar nuestro trabajo. La IA puede tal vez comprometer, qué sé yo, la responsabilidad, la calidad de los trabajos que ustedes presenten o que cualquiera presente en términos de investigación.
Eso es netamente del investigador. Okay. O sea, si el investigador se pone ciego a confiar lo que le dice, puede empezar escribiendo con algo, no sé, de investigación de ciencias sociales y terminar con algo criminológico, ¿no? Es bastante ambiguo dependiendo cómo lo manejes, cómo lo expliques. Y eso, ¿no? Dejar bien en claro que es una herramienta. Yo creo que en un punto donde también en ciencia puede tener cierta sensibilidad es el tema de confidencialidad de información, ¿no? Porque quizás uno copia una tabla de sus datos para que le ayude a interpretarlo y eso ya está ahí, ¿no? Y el ahí también es muy abstracto, ¿no? No sabemos qué es ese ahí de la nube, ¿no? Entonces, obviamente hay universidades que han ido viendo eso o teniendo una precaución. Por ejemplo, la universidad donde hice el doctorado en Gante, lo primero que hicieron fue cerrar un acuerdo con Copilot para que si alguien quiere utilizar inteligencia artificial sea solamente con Copilot y hay un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Pero un investigador de Latinoamérica que no tiene ese acceso, bueno, quizás se está regalando información sin conocer, ¿no? Porque una vez que está en la nube, hasta donde entiendo ya es de dominio público, ¿no? Entonces, ahí yo veo un riesgo de que alguien que no tenga mucha idea de cómo funciona lo aplique justamente con información confidencial, ¿no? Muy bien. Hablando del tema de mucha información, también queremos hablar sobre los sesgos que puede tener la IA. El ejemplo que les puedo dar es de chatbot, porque es lo que más utilizo en mi caso. Si tú le preguntas a ChatGPT si Taiwán es un país, te dice que sí, evidentemente. Pero si se lo preguntas a DeepSeek, te va a decir que no. Entonces, ahí obviamente, no sé si intereses de por medio, pero está condicionado, ¿no? A quienes la han creado, voy a utilizar ese término. Es riesgoso el sesgo también, porque hablar de sesgos, hablar de algoritmos, hablar de burbujas de eco, es algo que se ha llevado mucho, pero principalmente en redes sociales. Entonces, como que se está ligando todo eso. ¿Cómo lo ven ustedes en tema de sesgos, netamente con la IA? Claro, el tema de sesgos está ahí por la falta de la calidad en lo que se denomina los sets de datos. Los sets de datos son lo que se utiliza para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Ahora, aparte de que no hay muchos modelos o sets de datos de calidad, algunos o la mayoría de los que veo son lo que se denominan desbalanceados. Eso quiere decir que, por ejemplo, tiene más datos de un parámetro que de otro. Le doy un ejemplo muy, muy básico. Por ejemplo, voy a entrenar un sistema con 100 imágenes. De las 100 imágenes, bueno, mi sistema va a ser para detectar si es un perro o si es un gato, ¿sí? Entonces, si de mi set de datos tengo 99 que son de perros y solo uno de gatos, entonces si le pregunto, obviamente va a detectar mejor a los perros. Pero si trata de detectar gatos, va a ser no muy preciso. O perros que parezcan gatos, ¿no? Y esto, o sea, aunque parezca broma, pero han habido casos en la vida real que han afectado a bastantes personas. Por ejemplo, hay un caso muy representativo, que es, por ejemplo, el de una empresa muy grande que utilizaba la inteligencia artificial para preseleccionar a sus candidatos. Y había un sesgo de que era más tenía más tendencia a que seleccione a hombres que a mujeres. Entonces, como ve, ahí sí hay un sesgo que afecta a las personas a nivel personal, ¿no? Ok. ¿Tú? Sí, no, ahí hay que partir que mucha información que se produce es en lo que se llama el norte global, ¿no? Entonces, está sesgado hacia ese lado, está sesgado a toda la información que se genera en ese lado. Y, por ejemplo, si queremos armar modelo de algún río, por ejemplo, con aguas, que es con el tema que yo trabajo también, tiene muy poca información para poder hacer algo, ¿no? Y como no te dice no sé, empieza a hacer lo que decíamos, ¿no? Alucina cosas o piensa cosas que quizás no vienen al caso, ¿no? Y obviamente ahí no te da gran aporte en las cosas que uno quiere gestionar, ¿no? Okay. ¿Usas el término norte global? Sí. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Es un nuevo término que tienen, que antes era primer mundo, tercer mundo, ahora quieren ser más polite, si es norte global y sur global. Okay.
hay un debate todavía si es neocolonial o no. Pero... Ok, me gusta. Muy bien. Vamos a continuar hablando de la IA. Hablemos también de algo que compromete mucho toda la información y todo lo que circula, como tú decías, en este lado del mundo, donde el acceso tal vez es limitado a modelos más especializados. La seguridad digital que tenemos principalmente en Bolivia respecto a la IA. Yo voy también con los ejemplos muy simples y con los que conozco. Por el tema político, por ejemplo, se ha utilizado mucho la IA para desvirtuar tal vez propuestas, para hacer quedar mal, como se dice, a ciertos candidatos, y mucha gente, al no saber cómo, pues se cree mucha de esta información. Entonces no hay una seguridad, no hay una forma de verificar, pese a que tenemos las verificadoras correspondientes. Aún así está el debate, ¿no? ¿Quién tiene la verdad, la verificadora o lo que me dijo esta información que fue creada con IA? ¿Cómo podríamos mejorar o qué evaluación hacen ustedes mejor de la seguridad digital que tenemos aquí en Bolivia en general y cómo podríamos mejorarla? Ese es tu campo. Bueno, creo que el término seguridad digital es bastante amplio. Si hablamos simplemente de la información, como indicabas que hay algunos sesgos que tal vez te lleven a pensar de una manera o a actuar de una manera. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial un poco diferente a la generativa, que se llaman sistemas de recomendación. En los sistemas de recomendación lo que te hacen es, por ejemplo, si estás viendo un contenido y te dice, bueno, tal vez este otro contenido tal vez te puede interesar. En un mundo justo, eso sería neutral. Entonces verías simplemente las cosas que te interesan, pero como también es parte de un negocio, entonces también te muestran cosas que pagan para que veas. Dentro de eso puede ser contenido político, contenido, no sé, de propaganda de algún producto. Sí, entonces no es tan neutral como la gente pensaría. Ahora, en cuanto a la seguridad de la información y la privacidad, por ejemplo, son dos temas que son muy amplios. Tendríamos que armar otro debate para eso. Pero al principio, por ejemplo, se tenía muchos problemas con la información con la que se han entrenado estos modelos, que se ha entrenado con información que estaba disponible en Internet, sin preguntarle al autor. Entonces ahí se ha hecho como una vulnerabilidad de los derechos de autor y en algunos casos de la privacidad, que aunque estaba público, no le han pedido permiso a nadie para entrenar con esos datos. Okay. Exactamente, y eso quizás ahí incorporar un poquito. Ese es un sistema de privatización a partir de productos públicos, ¿no? O sea, la información que nosotros generamos en ciencia también se puede poner de manera pública, pero si hay una empresa que aprovecha todos estos recursos públicos que se han utilizado para hacer algo privado, también creo yo que merece una discusión aparte luego, ¿no? Porque es algo que quizás no se visibiliza ni se le pone en la mesa cuando se tocan ciertos temas, ¿no? Muy bien. Para ir cerrando, la IA se está utilizando en muchas áreas, en todas. La utilizamos en el área de investigación, la utilizamos en áreas más tecnológicas si quieres, la utilizamos también en comunicación muchísimo, se ha estado utilizando bastante en el periodismo. En Argentina, por ejemplo, están trabajando en una IA para periodistas, Infobae lo está haciendo. Es muy interesante cómo se puede aplicar a diferentes áreas. ¿En qué áreas creen ustedes que puede ser bastante confiable o medianamente confiable y en qué otras sí requiere una revisión estricta o muy estricta? Desde mi punto de vista, siempre merece una revisión estricta, okay, ¿no? Es como un principio de investigación, ¿no? O sea, mejor desconfiar de lo que dice y corroborar, ¿no? El tema es justamente en periodismo, ¿no? Cuando tú dices hay intenciones ya de crear una inteligencia artificial para periodismo, ¿basado en qué? ¿Queriendo qué? Basado en llegar a las audiencias. Por ejemplo, hay una entrevista que igual se las recomiendo que ver, del director de Infobae que habla al respecto, justo para Infobae, y menciona, ¿no?, que su intención es que tú, cuando tengas la idea de qué quieres comunicar, en una nota, por ejemplo, no es que la IA te vaya a escribir la nota, sería completamente ridículo, sino más bien que te ayude de la idea de titular, por ejemplo, que tú tengas, ¿qué aspectos podrías cambiar para que ese titular le impacte a una población adolescente, a una población adulta o a una población adulta mayor, por ejemplo? Entonces, ¿cómo podrías esa información que tú tienes
como que segmentarla para que todas esas audiencias se puedan informar de lo que tu medio tiene. Porque si lo haces tal vez de una manera muy tradicional, tal vez llegues solo a un público y nos estamos perdiendo un campo, no solamente por mercado, sino también porque al final la labor del periodismo en el caso es informar a todos, ¿no? Entonces, por ese lado es muy interesante. Ahora, pero perderías estilo también un poquito, ¿no? Claro, pero es para pulir, o sea, yo siento que es como para pulir ideas, ¿no? La parte de que la IA piense por ti, lo reitero, me parece peligroso, lamentablemente se utiliza mucho, me preocupa. He visto medios donde sí, no borran la parte del chat GPT que te dice, ¿te gustaría que esta información? Sí, y de hecho eso pasa en ciencia también, ¿no? Y es muy complicado. Exactamente, hay varios editoriales de buen nivel que no borraron esa parte. Claro, tienes 8 autores, 5 revisores, 2 editores. ¿Y cómo llegas hoy, no? Es que es mucho de también un tema de conciencia y de preparación. No sé si han visto el video, hay un diputado, no recuerdo de qué país, que estaba dando un discurso en el pleno con todos los asambleístas. Tenía la hojita que se la hizo ChatGPT, pero todo el mundo se enteró que se la hizo ChatGPT porque se olvidó borrar esa partecita donde si te gustaría que amplíe esta información, bla, 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 y la leyó. O sea, no tuvo el filtro mental de por lo menos parar ahí y la leyó. Entonces tú dices, la están utilizando en todas partes y la están utilizando mal. Porque obviamente, ¿cómo confiamos ahora en lo que tú me dijiste? Puede que tu discurso haya sonado muy bien, pero me dijiste ahora que ChatGPT te lo hizo, entonces ya no te creo nada. O sea, ese sería mi punto de vista, ¿no? Como periodista. O sea, yo a este diputado ya no le creo absolutamente nada. Y creo que ha pasado alguna vez acá también en algún proyecto de ley que han presentado, que estaba hecho con ChatGPT. De hecho, una de las propuestas electorales está hecha, creo que en un 80% por ChatGPT. Eso es muy complicado también. Y ahí entra justo el sesgo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, cómo esta inteligencia artificial te crea un planteamiento político para un país del que tienes poca información y la información que hay es netamente centrada en conflictos, ¿no? Entonces, esos sesgos, no sé si es la palabra correcta, pero esos outliers que puede llegar a tener es donde tenemos que tener más conciencia de hasta qué punto podemos basarnos o apoyarnos en la herramienta, ¿no? Y es eso, creo que algo donde podemos reforzar desde nuestra posición es siempre mencionar que no es un actor, ¿no? Es una herramienta que te va a decir qué puedes hacer y bien lo tomas, bien no lo tomas, ¿no? Para cerrar, podemos hacer el ejercicio de preguntarle a ChatGPT, versión gratuita, evidentemente, alguna duda o algún planteamiento. No sé qué sugieren ustedes, que son los expertos. ¿Qué le podemos preguntar? Que sea interesante o algo que tenemos ahí también. Ustedes eligen. Y pues lo chequeamos, ¿no? Que nos explique como a infantes si queremos, porque eso también le podemos pedir a la IA. ¿Qué sugiere? Sí. Yo sugeriría, por ejemplo, había una pregunta muy interesante que era sobre la autoría. Si la inteligencia artificial se podría considerar como autoría. Muy bien, a ver, podemos ver eso. ¿Cómo redactamos? ¿Puede un texto generado por inteligencia artificial considerarse como de...? Claro, depende de cómo lo preguntes también, la respuesta va a ser diferente. Entonces, para eso hay un área que se llama Prompt Engineering. Sí. Entonces, es todo un área que depende de qué parámetros les des, te va a dar una mejor pregunta, una respuesta más refinada u otra. Pero puede ser la más básica, no hay problema. ¿Puede la inteligencia artificial ser autor? Ahí está. ¿Ustedes creen que puede? ¿Ustedes creen que puede ser autor? Desde la definición de qué se considera como autoría, no. Ya. Por ejemplo, hay 4 parámetros. Uno que haya hecho una contribución al trabajo. Otro, que haya contribuido también a la redacción y sea responsable del contenido. Entonces, obviamente hay algunos casos especiales. Por ejemplo, en los años 70 ha habido un físico que ha puesto a su gato como coautor. Y se ha publicado, ¿no? ¿Bajo qué argumento puso a su gato como autor? Quería poner un solo quiso. Entonces, desde ese punto, yo creo que debería haberse ya especificado que solo humanos podrían ser autores, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Criterios de autoría científica. Los principales organismos que regulan la ética en la publicación científica, como el International Committee of Medical
mejor dicho, establecen que un autor debe cumplir con todos los siguientes criterios: haber hecho una contribución sustancial, lo que tú decías, la concepción, diseño, adquisición, análisis o interpretación de datos, haber participado en la redacción, revisión crítica del contenido, haber aprobado la versión final que se publica, ser responsable públicamente del contenido y responder a posibles cuestionamientos. Y dice, la IA no cumple ninguno de estos requisitos, ya que no tiene responsabilidad moral ni legal ni capacidad de decisión. Ahí está. Claro. La IA es consciente que no puede ser un autor. Ahí hay un error, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que no cumple ninguno de los requisitos. Uh-huh. Y, por ejemplo, si vas al criterio número 1, a ver. Sí puede hacer una contribución sustancial. Okay. Podemos devolverle la pregunta de lo que dices, ¿no? Quizás le podemos preguntar, pero en el caso de que tu contribución me ayude a conceptualizar la idea, ¿no eres un coautor? Excelente punto, duda frecuente. Ajá. Algo que también sería bueno mencionar es que nunca te dice que no. O sea, claro. No te lo dice de frente. Te reafirma todo lo que tú quieras. Sí, te dice, tienes razón, sí, es cierto, sí. Por eso muchos lo usan como psicólogo. No lo usen como psicólogo, por favor. A ver, no toda contribución convierte a una persona o entidad en coautor de un artículo científico. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto nos cita algunas cosas, ¿no? Definiciones, sí. Bueno, la IA dice que no. Muy bien. Pero lamentablemente muchos la usan. No la usan de esa manera. Mensaje final para la gente que nos va a escuchar, que nos va a ver respecto al uso de la IA. Al uso responsable. Bueno, que sean más curiosos, ¿no? Que sean más curiosos con lo que generan, que sean más curiosos con cómo preguntan y que analicen eso, ¿no? Cómo preguntan las cosas. Quizás eso también te ayuda a aprender de ti, ¿no? Cómo estás preguntando ciertas cosas y qué cosas también estás confiando en exceso o desconfiando en lo que te genera, ¿no? Okay. Sí, en mi caso creo que simplemente aclarar que una herramienta no es buena o mala. Es simplemente una herramienta, ya depende de la persona cómo la quiere utilizar. Históricamente los humanos tienen un mal antecedente de cómo utilizan las herramientas, pero creo que lo importante y más en la investigación es tratar de formarse más como un profesional íntegro que tratar de ver cómo facilitar o cómo hacer su trabajo más fácil. Muy bien. Perfecto, ahí está entonces las recomendaciones del uso responsable. Nosotros acá cerramos este episodio, el 7º episodio del podcast de Mente, y los invitamos a seguirnos para estar al tanto de todos estos contenidos, porque hablaremos de muchos temas que de seguro van a ser sumamente interesantes para todos ustedes.